Tomá, llévalo. Gracias. Hola, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes. Ay, se me fue. ¿Qué dicen? Bueno, ¿cómo les va? Tuvimos algún que otro inconveniente hoy. Bueno, vamos a seguir, estamos todos, ¿no? Con el tema de títulos de endoso, esperen que... Esperen que les quiero mirar una cosa. Bien. Ay, Dios, qué manera de... No hay caso. Minimiza, no puedo... Ahí está. Bueno, quedamos la clase pasada viendo el tema de los endosos con efectos plenos. Vimos la forma de hacer los endosos, el endoso en blanco, el endoso al portador y el endoso completo o nominal, y siempre trabajamos con el endoso nominal y con efectos plenos para que se entendiera con más facilidad. ¿De esto tienen alguna pregunta de lo que han visto el fin de semana? Nada. Qué silencio, Dios mío, esto es un... ¿Me escuchan ustedes bien? Sí, doctora. Sí, te escuchamos. Personalmente no tengo ninguna duda. Bueno, vamos a ver endosos con efectos limitados. Nosotros vimos en la clase pasada que, en principio, y por eso así Gómez lo da en la definición, incluye las tres funciones de endoso. Los endosos en títulos, en la letra de cambio, cheque y pagaré, cumple tres funciones o tiene tres efectos, como ustedes prefieran, que es el efecto legitimante, con el que habilita al endosatario a ejercer los derechos del título, el efecto traslativo, con el que le transmite la propiedad del documento y la titularidad del derecho, y el efecto vinculante, por el cual el endosante queda obligado cambiariamente, pasa a ser sujeto pasivo de acciones cambiarias. Y habíamos visto también que había dos preguntas que nos hacíamos cuando analizábamos la cadena. Una, ¿quién era el tenedor legítimo? ¿Quién tenía el título de acuerdo a como establecía la ley de fondo, que es esta cadena ininterrumpida de endosos formalmente válida? El que tiene el título conforme los recaudos que establece la ley sustancial se va a considerar el tenedor legítimo. Por eso es importante tener en cuenta cuando decimos esto y cuando hablamos de ley de circulación, que en el caso de la letra de cambio y el pagaré, que la ley de circulación es el endoso, vamos a tener que analizar una cadena ininterrumpida de endosos. Pero en el caso del cheque, que permite que circule el cheque que está librado sin nombre del beneficiario, no es un título a la orden el cheque, puede ser a la orden o puede ser al portador. En el caso del cheque en blanco o al portador, permite que circule por tradición. Quiere decir que la legitimación real es lo que nos va a importar. En el caso de un cheque, cuando circula un cheque en blanco, cuando circula, aun cuando haya un endoso en medio de la cadena, tenemos que tener en cuenta que esa legitimación real determina que el tenedor legítimo del cheque es aquel que se encuentra beneficiado por el libramiento en blanco o al portador.
del título. ¿Bien? Esto, entonces, no tenemos que tener duda en ese caso. Lo aclaro porque si no uno tanto leer para letra de cambio, para pagarés, sigue con él la misma línea en el cheque. Si el cheque está a la orden y circula por endoso, hacemos el mismo análisis. Pero si estamos en un cheque en blanco, digamos, que no indica el nombre del beneficiario o que tiene la cláusula al portador, ahí vamos a tener que analizar cuál es la circulación del cheque en ese caso. Y la ley de circulación, ¿cuál será en un cheque que no indica al beneficiario o tiene la cláusula o al portador? ¿Cuál es la ley de circulación de ese título? O sea, ¿cómo circula? O sea, por la tradición, ¿esa es la pregunta? La pregunta es ¿cuál es la ley de circulación? Es lo que vos decís, es tal cual, circula por tradición. Pero lo que nosotros tenemos que analizar es cuando en la clasificación vemos la relación del título, la ley de circulación de cada título, es la que se determina en el libramiento, ya sea porque la legislación nos determina que son títulos a la orden, o porque puede ser a la orden o al portador como el cheque, y lo determina el librador al tiempo de la creación de ese título. Si el librador dice que ese título va a ser al portador y va a circular el cheque y va a circular por tradición, identificar que la ley de circulación es la tradición es lo que nos hace analizar y no dudar de encontrar el tenedor legítimo, porque el tenedor legítimo va a ser el que lo tiene conforme su ley de circulación. Y si la ley de circulación, en el caso del cheque, es un cheque al portador, porque así lo determinó el librador al tiempo de la creación y le puso la cláusula al portador, entonces vamos a saber que circula por tradición. Y el hecho de que haya un endoso en la cadena, en la circulación previa a la tenencia de nuestro cliente, no nos va a hacer vacilar. Porque la ley de circulación en un cheque al portador va a ser la tradición por más que tenga endosos, porque está determinada al tiempo de la creación. Y la ley de un pagaré o de una letra de cambio va a ser el endoso, por más que tenga un endoso al portador o en blanco. El endoso no cambia la ley de circulación que se determinó al tiempo de la creación del título. ¿Bien? Lo aclaro porque si no cuando se ve cheque, lo llevan por delante el tema. Seguimos con el como un caballito, ¿vieron? Que uno sigue con lo que viene y no nota la diferencia. Ahí tenemos que hacer un alto y entonces volver a entender la clasificación de la bolilla cuando nos dicen, bueno, ¿cuál es la clasificación de los títulos según la ley de circulación? ¿Cuál es la importancia entonces de la ley de circulación? ¿Para qué nos va a servir? Para que el tiempo que viene un cliente a nuestro estudio, si nosotros sabemos la ley de circulación del título, vamos a encontrar al tenedor legítimo. Bien, porque es el que lo tiene como dice la ley de circulación. Entonces, si encontramos al tenedor legítimo, vamos a tener al sujeto que pueda ejercer las acciones que surgen de ese título. ¿Está? Ahora, aclarados estos temas, nosotros dijimos que la pregunta para encontrar el tenedor legítimo era esta, ¿cómo no? ¿Cuál era la ley de circulación? Y si este sujeto que tiene el título lo tiene conforme la ley de circulación del título. Después teníamos otra pregunta, que era, ¿quién era el titular del derecho? Y habíamos hecho el análisis de los endosos con efectos plenos, que vimos la clase pasada, y llegábamos a la conclusión en esos casos que cuando los endosos todos tienen efectos plenos, el tenedor legítimo y el titular del derecho coincidían. Pero tenemos casos, en los endosos con efectos limitados, donde en alguno de esos casos se separa la titularidad del derecho y el carácter de tenedor legítimo por el otro. En algunos casos de los endosos con efectos, no en todos los endosos con efectos limitados, sino en algunos.
¿Cómo sabemos que un endoso tiene efectos limitados? Porque el endosante incluye una cláusula que limita o cercena alguno de los efectos. Si nosotros no leemos alguna cláusula que cercene los efectos, vamos a estar en un endoso con efectos plenos. Y cómo estas cláusulas que incluye el endosante son las llamadas cláusulas facultativas, que pueden o no estar, pero que estando tiene efectos cambiarios. Y la idea de las cláusulas facultativas es que el endosante, por ejemplo en este caso el endosante, pero el que incluya la cláusula, la utilice para acompañar la realidad de ese título, jurídica del título, con la realidad jurídica del negocio extracambiario que dio lugar tanto al libramiento como al endoso del título. Entonces, de los 3 caracteres, nosotros vamos a ver que podemos llamar uno de los caracteres es esencial, ¿bien? Porque siempre va a estar el efecto o función legitimante, perdón, siempre va a estar, es una función o efecto esencial. Puede verse atenuado, pero nunca va a desaparecer totalmente, porque es la principal función que tiene el endoso, habilitar al endosatario para que, para que el endosatario pueda ejercer los derechos del título. Ahora, si no queremos que ejerzan los derechos en forma plena, bien, el endosante va a incluir alguna cláusula limitando, sea cercenando el efecto traslativo o cercenando el efecto vinculante. Estos son efectos u funciones naturales que pueden desaparecer, ¿bien? A través de la inclusión de la cláusula, de una cláusula facultativa por parte del endosante. Vamos a ver entonces cuáles son los endosos con efectos limitados. Tenemos el endoso sin garantía, el endoso en prenda, el endoso en procuración, el endoso no a la orden y el endoso cuando se incluye la cláusula prohibido nuevo endoso. Vamos a empezar por los más complejos, que es el endoso en prenda y el endoso en procuración. Vamos a tomar el endoso en procuración. El endoso en procuración tiene como finalidad que el endosante, reflejar en el endoso la relación de mandato que hay entre el endosante y el endosatario extracambiariamente. Supónganse que uno se va de viaje y quiere dejarle encargado a un sujeto para que gestione el cobro de una serie de pagarés. Pero si bien lo queremos habilitar para ejercer los derechos del título, queremos que esos derechos del título los ejerza en nuestro nombre. Está silenciada, profe.
Perdón, ¿se cortó? Sí, se cortó. ¿Hasta dónde habían escuchado? Cuando dijiste que queríamos que esos derechos los ejerza en nuestro nombre. Ahí se me cortó a mí. Bien. Entonces, ¿por qué me inhabilitaron compartir pantalla? Acá, perdón. Bueno, entonces, la relación que hay entre el endosante y el endosatario es una relación de mandato. El endosante le delega a un sujeto para que ejerza los derechos en su nombre y en su interés. Para habilitarlo técnicamente y que esta persona pueda ejercer los derechos del título, pueda presentarlo el cobro, puede ejercer acciones cambiarias, pero en nombre del mandante, tiene que documentarse un mandato, que va a ser un mandato de naturaleza comercial, a través de un endoso en procuración. En el endoso en procuración, el endosante incluye la cláusula, ustedes vean el segundo endoso que está hecho en este ejemplo, incluye la cláusula en procuración o a título de mandato. ¿Bien? ¿Qué pasa con los endosos en el endoso en procuración? Si el endosante incluye una cláusula donde está aludiendo a que hay una relación de mandato entre el endosante y el endosatario, ¿qué efecto ustedes creen que desaparece? Dijimos que hay tres: traslativo, legitimante, traslativo y vinculante. Si yo en un endoso incluyo la cláusula en procuración y estoy aludiendo que existe un mandato entre el endosante y el endosatario, ¿qué efecto se ve cercenado? ¿El vinculante sería? El Porque lo está haciendo vinculante, interés del otro. el vinculante, porque si el mandante, el endosante, mandante, le da al endosatario, mandatario de él, un encargo para que gestione los derechos del título en interés del mandante, por supuesto, el mandante no va a quedar obligado frente al endosatario para que éste accione contra él. Es el endosatario que en nombre del mandante va a ejercer los derechos del título y va a procurar cobrar, luego le rendirá cuentas, bien, de la gestión que ha realizado. Pero en principio, como primer punto, desaparece el efecto vinculante porque no queda obligado el endosante frente al endosatario. ¿Qué otro efecto desaparece, les parece a ustedes? El efecto legitimante. No el efecto del legitimante nunca desaparece totalmente. Se ve atenuado, pero si yo le entrego, dijimos que el endoso sirve para transmitir la titularidad del derecho. Si yo le estoy encargando a alguien que gestione en mi nombre, desaparece el efecto, se cercena el efecto traslativo. No solo el vinculante, sino además el efecto traslativo. No le transmito la titularidad del derecho al endosatario, porque yo no quiero que él sea dueño del crédito, quiero que él procure y gestione los derechos del título, pero en mi nombre. Quiero que después me dé el dinero a mí. Si a él le pagan, quiero que venga y me rinda cuentas y me lo entregue el dinero. Entonces, desaparece el efecto traslativo. Y como el efecto de traslativo desaparece, y el endosatario no es dueño del título, al no ser dueño, no va a poder endosar él con efectos plenos. Él va a poder presentarlo al cobro, va a poder iniciar las acciones cambiarias, pero como no es dueño, no puede endosar el título con efectos plenos, porque como no es dueño, no puede transmitir la titularidad que no tiene. Tampoco puede constituir una prenda sobre el título, porque para constituir una prenda hay que ser dueño. Por lo tanto, tampoco va a poder endosar en prenda. Lo único que va a poder hacer este endosatario en procuración, además de ejercer los derechos del título en nombre de su endosante, si endosa,
va a poder endosar solo con efectos de mandato. Quiere decir que lo que va a hacer es una sustitución del mandato. Después de un endoso que incluyó la cláusula en procuración, el endoso siguiente, lo diga o no, también vale como endoso en procuración o para gestionar el cobro o a título de o en procuración, a título de mandato, en procuración o para gestionar el cobro. Lo diga o no el endoso siguiente, ¿bien? Porque no se pueden restablecer los caracteres, él no va a convertirse en dueño. Para él convertirse en dueño, él se tendría que tachar ese endoso, cancelar y volver a hacer un endoso con efectos plenos a ese endosatario. Pero es otra situación. Si yo quiero que él sea mi mandatario, el endosatario, lo voy a hacer un endoso a título de mandato, donde se cercena el efecto vinculante y el mandante endosante no queda obligado cambiariamente, donde se cercena el efecto traslativo, porque yo, endosante, que doy las órdenes, me quiero quedar como dueña del crédito, quiero que el otro me lo gestione, pero que después venga, me rinda cuentas y me pague. Y por esa circunstancia que se cercena el efecto traslativo, el efecto legitimante queda atenuado. ¿Por qué queda atenuado? Porque pueden ejercer los derechos del título, pero siempre en nombre del endosante, y cambiariamente esa atenuación del efecto de legitimante tiene efectos claros en el endoso, porque el endosatario no puede volver a endosar con efectos plenos ni en prenda. Solo puede endosar en procuración. ¿Se entiende? A ver, la idea vuelta. Esto sucede porque hay negocios que explican estas circunstancias, no es que aparecen de la nada. Uno así lo puede ver abstracto, pero la realidad es que hay un negocio donde yo puedo dejarle a un sujeto delegado la gestión de los títulos para que lo gestione en mi nombre, y para eso, para habilitarlo, se los tengo que endosar, pero para habilitarlo conforme la realidad, que es un mandato, tengo que incluir la cláusula. Cercenar el efecto vinculante y el efecto traslativo. Otro de los endosos con efectos limitados es el endoso en prenda. El endoso en prenda, la relación que hay entre el endosante y el endosatario fuera del título, o sea, extracambiariamente, es una relación prendaria. El endosante es deudor prendario, y el endosatario es acreedor prendario. Si yo le digo a un sujeto, mirá, yo te hago esta compraventa y te la voy a pagar en tantas cuotas. Bueno, ¿cómo me la garantizás? O, mejor dicho, voy a hacer, por ejemplo, hay algunos organismos del Estado que piden títulos en caución. Supongamos que yo digo, bueno, voy a ser proveedor tuyo, le digo un sujeto, y me obligo a entregar tanta cantidad de mercadería. Es de tal importancia la entrega de la mercadería que si yo no le entrego la mercadería, él detiene su obra y su gestión, que a su vez está vinculada con terceros. Entonces me dice, bueno, está bien, pero yo quiero una garantía de que vos me vas a entregar en tal tiempo, porque si vos no me entregás en tal época, te aplico una multa. ¿Cómo me garantizo que me pagues la multa? Bueno, lo firmo, me obligo. Sí, pero además quiero otras cosas. Bueno, tengo un título, tengo pagarés endosados a mi favor, que te los puedo endosar en prenda, garantizándote que voy a cumplir la operación. Y que si no la cumplo, vos la multa me la vas a cobrar a través del pagaré. Vos vas directamente, como te lo voy a entregar el pagaré, y le vas a poder cobrar a los que son mis deudores. Lo que se llamaría casi una garantía autoliquidable, ¿no? Porque estamos armando un mecanismo para que no me tenga que cobrar a mí,
o pueda cobrarme a mí, pero además que pueda accionar contra mis deudores, sujetos que me deben. Entonces digo, bueno, vamos a constituir una prenda sobre estos pagarés. ¿Bien? Escribo un contrato de prenda y digo que tanta cantidad de títulos, tanta cantidad de pagarés los entrego en prenda. Pero para habilitar al sujeto a ejercer los derechos de esos pagarés, lo tengo que endosar, porque la ley de circulación de los pagarés es el endoso. Entonces, efectúo un endoso en prenda para reflejar que el negocio extracambiario, para reflejar la constitución de esa prenda extracambiaria también en el título y a habilitar al endosatario a ejercer los derechos del título. Entonces digo, endoso a Juan en prenda. Cuando endoso en prenda, ¿qué efecto consideran ustedes? Y me convierto en endosante, deudor prendario, y convierto al endosatario en acreedor prendario. ¿Qué efectos creen ustedes que desaparece de este endoso? Cuando constituyen una prenda. A ver. ¿El efecto traslativo? El efecto traslativo, porque el acreedor el deudor prendario, dueño, queda como dueño del crédito. Él no transmite la titularidad, se queda como dueño del crédito, la da en garantía. Esto es igual que la constitución de una prenda, tiene las mismas características. Es una prenda, pero en un pagaré, o en una letra, o puede ser en un cheque. Al endosar en prenda, el efecto traslativo desaparece. No le transmite la titularidad del crédito. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la idea es habilitarlo a ejercer los derechos del título, ya no en mi nombre y en mi interés, sino en su propio interés. Pero como es una garantía, que él ejerza los derechos del título en su interés, pero que después me tenga que rendir cuentas. Porque hay un negocio entre nosotros que yo estoy garantizando. No para que lo cobre alegremente y se vaya con el producido de la gestión del cobro. Yo quiero que él gestione el cobro, pero que me venga a rendir cuentas. Desaparece el efecto traslativo, porque estoy constituyendo una prenda. ¿Qué pasa con el efecto vinculante? ¿Qué consideran que pasa? El examen es así, ¿eh? Pregunta va, pregunta viene. Piensen, ustedes tienen todo lo que estudiaron en la cabeza, de prenda y demás. ¿Qué estamos constituyendo a través de la prenda? ¿Qué es? Una garantía. Una garantía. El deudor prendario le garantiza al acreedor prendario, endosante, endosatario. ¿Qué pasará con el efecto vinculante? Piensen que son ustedes los acreedores y yo la deudora. ¿Qué les resulta lógico? Siempre piensen en que la plata es de ustedes y van a pensar bien. ¿Qué pasa con el efecto vinculante? Está cercenado también. Es una prenda. Dijiste que se constituye una garantía. ¿Qué pensás? Pasa que si se cercena estamos diciendo como que no queda obligado, pero como es una garantía yo creo que sí. Exactamente, queda obligado, porque es una prenda. El acreedor, el deudor prendario queda obligado frente al acreedor. El endosante en prenda queda obligado frente al endosatario en prenda, porque es una garantía. Es la misma lógica. El derecho es estudiar y lógica. Lo que ustedes saben de prenda se aplica acá. Entonces, no tiene efecto traslativo,
sí tiene efecto vinculante porque le está dando una garantía. Pero el hecho que no tenga efecto traslativo le dice lo siguiente: yo te doy el título, te lo doy en prenda. Podés gestionar los derechos del título en tu propio interés, cobrarlo y rendirme cuentas, pero lo que no vas a poder es volverlo a endosar con efectos plenos, porque yo soy el dueño del crédito, porque el deudor prendario es el dueño. No quiero que lo vuelvas a endosar con efectos plenos, ni podés volver a constituir una prenda, porque para constituir una prenda hay que ser dueño. Entonces, la función que tiene es cercenarle la circulación al título. ¿Qué puede hacer el endosatario en prenda si endosa? Endosar a título de mandato, sustituir el mandato. Él puede dárselo a otro para que en su nombre gestione los derechos del título, pero no puede darlo ni con efectos plenos porque no es dueño, ni constituir una prenda porque tampoco es dueño. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Yo siempre les doy un ejemplo en las clases, van a ver que en la clase grabada doy el mismo porque fue así en la práctica. En el endoso, hasta ahora nosotros, cuando veíamos endosos con efectos plenos, decíamos, y acudíamos a la definición que nos da Gómez Leo, decimos que es sustancialmente autónomo. ¿Qué quiere decir que el endoso es sustancialmente autónomo? ¿Qué consecuencia trae? Que el tenedor legítimo endosatario no le van a poder ser opuestas las excepciones personales que el deudor tenía con los que le preceden en la cadena, incluido el endosante. Quiere decir que el endosatario adquiere un derecho autónomo. Cuando va a procurar el cobro, el deudor no le puede oponer al endosatario las excepciones personales que limitaban el crédito que el deudor tenía contra su endosante o contra los anteriores del endosante. ¿Está? ¿Por qué? Porque el endosatario tiene un derecho originario, autónomo, y solamente se le pueden oponer, el deudor le puede oponer las excepciones personales que tenga el deudor con ese endosatario. ¿Bien? ¿Qué pasa en el endoso en procuración? El endosatario va a ejercer los derechos que surjan del título en nombre del endosante. Quiere decir que cuando el endosatario le reclame al deudor el pago del título, el deudor le va a poder oponer, solo le puede oponer, las excepciones personales que limiten el crédito que el deudor tenía con el endosante en procuración. Porque el endosatario no gestiona el título en su propio interés, lo gestiona a título de mandato de su endosante. Entonces, entre el endosante en procuración y el endosatario, no hay circulación. ¿Bien? No hay circulación directamente. No va a haber ni derivada, ni menos aún autónoma. No hay circulación del derecho. Entonces, pero además, el endosatario ejerce los derechos en nombre del endosante, por lo tanto desaparece el carácter autónomo. Y el deudor, cuando el endosatario en procuración venga a procurar el cobro, le va a poder oponer solo las excepciones que tenía contra su endosante. Entonces, si yo me voy de Mar del Plata y delego en un endosatario que gestione el cobro del título, cuando él vaya al deudor, el deudor le va a poder oponer las excepciones personales, o sea, que limiten ese crédito que está incorporado, solo las que tenía conmigo, con el endosante en procuración. Ahora vamos a analizar qué pasa en el endoso en prenda. El endoso en prenda, como se otorga una garantía,
el carácter autónomo se sigue manteniendo, como el endoso con efectos plenos. ¿Bien? El endosatario en prenda adquiere un derecho autónomo. Cuando él va al deudor a procurar el cobro del título, el deudor no le va a poder oponer excepciones personales que limiten ese crédito que está incorporado, que el deudor tenía con los anteriores, ni con su endosante en prenda, ni con los anteriores. Solo le va a poder oponer las excepciones personales que el deudor tenga con el endosatario en prenda. Entonces, la pregunta sería, si en el endoso en prenda el endosante presta garantía de pago, hay efecto vinculante. Y el endosatario ejerce un derecho autónomo, por lo tanto, no le van a poder ser oponibles las excepciones que limiten el crédito que tuviera, de tipo personal, que tuviera el deudor con los anteriores a él en la cadena. ¿Cuál es la idea de hacer un endoso en prenda? ¿Para qué? Para impedirle la circulación. ¿Para qué? La idea es que yo hago un endoso en prenda, no porque no voy a quedar obligado cambiariamente. Hago un endoso en prenda, no porque el endosatario no vaya a adquirir un derecho autónomo, sino para que él no lo pueda hacer circular. Y si el endosatario en prenda lo hiciera circular, lo hace a título de mandato. Por lo tanto, si lo hace a título de mandato, las únicas excepciones que se le va a poder oponer a su endosatario en procuración son las excepciones que el endosante prenda tenía con el endosatario en prenda, que ahora se convirtió en endosante en procuración. Yo voy a un ejemplo que les doy en la práctica. Nosotros teníamos una operatoria grande que garantizar. Hay un banco que le tenemos que garantizar un crédito de unos clientes. Bueno, ¿qué tenían los clientes para garantizar? Para dar garantía de ese crédito. Un inmueble. Se constituyó una hipoteca. Bien. El banco no le interesan tanto las hipotecas, quiere garantías más líquidas, más autoliquidables. Dice, bueno, ¿qué tiene su cliente? Era una sociedad. Garantía de los directores, no. Garantía de los directores, no. Es una anónima, no. ¿Qué tiene? Bueno, esta sociedad tiene a su favor librado una cantidad de pagarés de sus inquilinos, una cantidad de pagarés garantizando créditos. ¿Bien? Tenemos toda esta cantidad, este crédito, atomizado en un montón de libradores de pagarés. Esto se los podemos dar en garantía. Entonces, nosotros, sociedad beneficiaria de los pagarés, que ahora gestionaba con el banco un préstamo, podía entregar en garantía de ese préstamo los pagarés. Para entregar esos pagarés en préstamo, en garantía, había que constituir una prenda. Una prenda en la que decía que si ese préstamo no era pagado, los pagarés, el banco iba a poder ejecutar los pagarés. Bien. Además de eso, teníamos que documentar en cada pagaré el endoso, porque si no, ¿cómo hacía el banco para gestionar y para después ejecutar los pagarés? Entonces lo teníamos que revestir del carácter de tenedor legítimo al banco. Nosotros, tomadores del pagaré, propusimos que la sociedad endosara en prenda al banco. ¿Por qué? Porque en el endoso en prenda, el tomador, primer endosante en prenda, se convertía en garante y tenía efecto vinculante. Y al endosatario, el banco, lo convertíamos en tenedor legítimo de un derecho autónomo. Pero le limitábamos la circulación. Si el banco quería endosar, transferirle a otra entidad financiera esos títulos, como lo único que podía hacer es un endoso en procuración,
porque después de un endoso en prenda solo puede venir un endoso en procuración, el endosatario en prenda se iba a convertir en endosante, que es el banco, se convertía en endosante en procuración. Y convertía al tenedor legítimo nuevo, otra entidad financiera, en endosatario en procuración. Cuando este endosatario en procuración, la nueva entidad, fuera a ejercer los derechos, el deudor solo le podía oponer, supongamos que ese nuevo banco nos reclamara a nosotros, endosantes en prenda, el pago del crédito, nosotros le podemos, la única excepción que le podemos oponer es la excepción personal que teníamos contra su endosante en procuración, que es nuestro endosatario. Es decir, nosotros queríamos que se hiciera un endoso en prenda al banco para que el banco solamente pudiera endosar después a título de mandato. Y de esa manera poder oponer las excepciones de pago que teníamos contra el banco del crédito contra la otra entidad financiera, para que no adquiriera un derecho autónomo la otra entidad financiera. El banco dijo no, a mí me lo endosan con efectos plenos y tendrán que confiar. Si tienen algún reclamo, vengan por extracambiariamente por la relación causal por el contrato de prenda y el préstamo. Pero a mi banco me lo endosan con efectos plenos, pues si yo lo quiero descontar de una entidad financiera para hacerme el crédito con mayor rapidez, quiero que sea un endoso con efectos plenos. Eso a nosotros nos quitaba la posibilidad del resguardo, que si vamos pagando el préstamo, poder oponer esa excepción de pago que teníamos contra el banco al nuevo endosatario. Porque el banco podía endosar con efectos plenos. Y al endosar con efectos plenos, nosotros teníamos que bancarnos, que por más que hubiéramos pagado el crédito, tener que pagar los pagarés y después recuperar del banco, del primer banco o del endosatario en prenda. Vamos a ver algunos ejemplos, porque dicho así todo es como medio enloquecedor. Fíjense, ay, ¿qué hice? Dios mío. Ah, ah. Eso por tocar, espere. Ahí está. Fíjense en este ejemplo. Nosotros tenemos un pagaré librado a la orden de Gabriela Rosilia. Gabriela Rosilia, que es la libradora, con un aval también ahí, que sin única beneficiaria se entiende que es a favor del librador. Y después Gabriela endosa. Cuando Gabriela endosa, lo primero que hace es endoso. ¿Qué tipo de endoso es? Desde el punto de vista de los efectos. A ver. ¿El primero? El El que dice primero. pagues. Sí. Sí. Ese es nominal, ¿o no? Desde el punto de vista de la forma, es nominal. Sí. Ujú. Y desde el punto de vista de los efectos, Pleno. pleno. No hay ninguna cláusula que nos alerte que algún efecto se cercena. Por lo tanto, Gabriela Rosilla habilita a José García, tiene efecto legitimante, traslativo y vinculante. Habilita a José García a ejercer los derechos del título. Le transfiere la titularidad y se convierte Gabriela en obligada cambiaria. Y habilita a José García a ejercer los derechos del título. Ahora José García, tenedor legítimo, le endosa en procuración a título de mandato a Laura Gal el pagaré, para que lo gestione en nombre, procure el cobro en nombre de José García. Este endoso en procuración, ¿qué efecto no tiene? Habíamos dicho que en procuración desaparecían el efecto traslativo y vinculante.
Desaparece el efecto vinculante, por lo tanto José García no va a ser obligado cambiario, no va a ser sujeto pasivo entonces de acciones cambiarias que surjan del título, y no, no se convierte en obligado cambiario, no es sujeto pasivo de acciones cambiarias, no le transfiere la titularidad a Laura Gal. Por lo tanto, Laura Gal va a ser tenedora legítima, pero cuando ejerza los derechos del título lo va a hacer en nombre de José García. Por lo tanto, el deudor al que Laura García le reclame el cobro, le va a poder oponer a Laura Gal, le va a poder oponer a Laura Gal solo las excepciones personales que tenía contra José García. ¿Bien? Ahora bien, Laura Gal, endosatario en procuración, vuelve a endosar. ¿Y cómo se lee este endoso? En procuración. Es un endoso en procuración, aunque no lo diga. Este endoso lo que hace es sustituir el mandato. No tiene efecto traslativo, no tiene efecto vinculante, por lo tanto, Laura Gal no queda obligada a cambiaria, no puede transmitir la titularidad porque ella no lo tiene, lo único que hace es habilitar, sustituyendo el mandato que a ella le habían dado, a Saúl Visa a ejercer los derechos en nombre del título. Supongamos que llega Saúl Visa a nuestro estudio. Si nosotros leyéramos, decimos, bueno, desde el punto de vista de las formas, tenemos, el primero es un endoso completo o nominal, el segundo también es completo o nominal, y el tercero también es completo o nominal. Tenemos que Saúl Visa es tenedor legítimo, porque a Saúl Visa se lo dio Laura, a Laura se lo dio José García, a José García Gabriela Rosella, y Gabriela Rosella era la tomadora o primer beneficiario. Tenemos tenedor legítimo a Saúl Visa. Ahora lo que vamos a tener que hacer es analizar si Saúl Visa también es titular del derecho. Si nosotros analizamos el primer endoso, tiene efecto vinculante, traslativo y legitimante. Por lo tanto, José García es dueño del crédito. Cuando analizamos el segundo endoso, vemos que desaparece el efecto vinculante y el efecto traslativo, porque es un endoso en procuración. Quiere decir que la titularidad del derecho quedó en José García, titular del derecho es José García, y tenedora legítima, no se convierte en obligado cambiario, por lo tanto José García no va a ser sujeto pasivo de acciones cambiarias, y le habilita a Laura Gal a ejercer los derechos del título. Cuando Laura Gal hace el tercer endoso, tenemos que tener en cuenta que no tiene, como es un endoso en procuración, no tiene efecto ni traslativo ni vinculante. Era una simple mandataria que al endosar sustituye su mandato, y llegado a este punto y nos preguntamos quién es el titular del derecho, vamos a decir que el titular del derecho es José García y el tenedor legítimo Saúl Visa. Bien, si Saúl Visa va y le reclama, ¿a quién le podría reclamar a Saúl Visa? ¿Quiénes son obligados cambiarios de este título? ¿Quiénes son? Laura. ¿Quiénes son? Laura, que es la que endosó en procuración por segunda vez. No. Perdón, es muy confuso, la verdad, me cuesta. Está bien, sí cuesta. Dijimos, vamos a empezar. ¿El librador es obligado cambiario? Sí, Sí. es el principal obligado. Bien. ¿Qué más hay? Un aval. Si el aval no indica a favor de quien se hizo, la ley dice que se entiende que es a favor del librador. Es un aval del avalista, del librador. Es un aval principal.
es obligado cambiario. Bien, vamos al primer endoso. Dijimos que el primer endoso tenía efectos plenos. Al tener efectos plenos tenía efecto vinculante. Por lo tanto, Gabriela Rosilla se convertía en obligado cambiario. Ustedes cuando van haciendo el análisis tienen que poner al lado una flecha que salga y que diga obligado cambiario. ¿Bien? Porque de esa manera pueden ir leyendo la cadena. Entonces, teníamos obligada cambiaria. Cuando analizamos el segundo endoso, dijimos que José García endosaba en procuración y que el endoso en procuración cercena el efecto vinculante y que José García no era obligado cambiario frente a su mandatario. Entonces tenemos que poner José García no es obligado cambiario. Cuando Laura Gal vuelve a endosar, como endosa en procuración, no tiene efectos cambiarios. No es obligada cambiario. Porque, ¿qué pasó? José García lo que le dio es un mandato a Laura para que gestione el cobro del título en nombre de él. Y Laura después lo sustituyó y se lo entregó a Saúl Visa. Pero todos van a ejercer los derechos del título en nombre de José García, tanto Laura Gal como Saúl Visa. Entonces, este sujeto que es tenedor legítimo, cuando lo presenta al cobro al librador y el librador no le paga, tiene que analizar contra quién puede reclamar. Le va a poder reclamar al librador y o a su avalista, le va a poder reclamar a la primera obligada cambiaria, que es Gabriela Rosella. Pero no le puede reclamar a Laura Gal, porque Laura Gal lo que hizo es darle un mandato a José García, que es como que se lo hubiera dado a Saúl Visa, que lo sustituyó en ese mandato a José García. Por lo tanto, actúa como mandataria de Laura Gal. No tiene efecto vinculante. Laura Gal no es obligado cambiario. José García no es obligado a cambiario. Entonces, Saúl Visa no le puede reclamar a Laura Gal porque es una mandataria que sustituyó su mandato en procuración. Tampoco le puede reclamar a José García porque endosó en procuración. Solo le puede reclamar a Gabriela Rosella, que endosó con efectos plenos, al librador y a su avalista. Fíjense que cuando José García introdujo la cláusula en procuración, constituyó un mandato, y una vez que se constituyó un mandato, de ahí en más, él no es obligado a cambiar frente a su mandatario, porque lindo sería que él le diga, bueno, te dejo el título para que me lo cobre y después me venga a hacer juicio. No, yo te delego, te doy un mandato para que gestiones el cobro del título, pero en mi nombre. ¿Bien? Entonces, Laura Gal no puede accionar contra José García, porque no tiene efecto vinculante, porque es su mandataria. Y cuando Laura Gal sustituye el mandato y se lo da a Saúl Visa es un mandatario de José García, por lo tanto no tiene acciones ni contra Laura Gal, que lo único que era una mandataria que sustituyó mandato, ni contra José García, porque todos son mandatarios de José García. ¿Se entiende? Me marea la computadora y los lentes me marean. ¿Se entiende? Es complicado, sí, pero hay que ir, en el video también hago la misma explicación, hay que ir parándola, pero primero hay que analizar bien las funciones de los endosos y entender por qué. Las cosas hay que preguntarse por qué. Si no, es una materia tan técnica que les resulta un poco abstracta, entonces hay que preguntarse por qué. Vamos a analizar el endoso en prenda. En el endoso en prenda, fíjense que con el mismo ejemplo, Gabriela Rosilla, que es la tomadora del título, endosa con efectos plenos. ¿Bien? Endosa con efectos plenos, por lo tanto, se convierte en obligada cambiaria, le transmite la titularidad a José García y además lo legitima para que ejerza los derechos del título. Ahí todo bárbaro. José García es titular del derecho y tenedor legítimo.
Cuando José García ahora tiene un negocio y lo da al pagaré, lo da en prenda, garantizando una obligación extracambiaria. Entonces dice, bueno, se lo endoso en prenda a Laura Gal. ¿Bien? Porque ahora Laura Gal es mi acreedora prendaria. Este endoso, como es una prenda, no tiene efecto traslativo. José García se queda como titular del derecho. Pero justamente como es una prenda y es una garantía, tiene efecto vinculante. Y José García sí es obligado cambiario acá. ¿Bien? Quiere decir que a Laura Gal este endoso la convirtió en tenedora legítima, aunque no en dueña del crédito. Pero como tiene efecto vinculante, sí Laura Gal puede accionar contra su endosante ante el no pago, porque justamente le constituyó una garantía en su favor. Este endoso sí tiene efecto vinculante, porque es una prenda en favor del endosatario. Ahora, si este endosatario, Laura Gal, dijera, bueno, yo viajo, le voy a dar a Saúl Visa que me gestione los derechos de este título en mi nombre, que es lo único que puede hacer. Laura Gal puede presentarse a cobrar, puede iniciar acciones si no le pagan, pero cuando ella quiere transferir el título no puede. Lo único que puede es endosar a título de mandato. Es decir, lo único que puede es entregarle a otro el título para que gestione el título en su nombre. ¿Y por qué se quiere esto? Porque el endosante en prenda, cuando incluyó la cláusula en prenda, lo que pretendía es que las excepciones que él tiene con la endosataria en prenda, podérselas aplicar a cualquier otro que viniera con el título. Para eso incluye el endoso en prenda, para que después de un endoso en prenda solo pueda endosarse a título de mandato. Y todos los que vengan gestionen los derechos del título en nombre del endosante en procuración, que no es otro que sino el endosatario en prenda. Ese endosatario en prenda, acreedor prendario, ahora cuando lo pretende endosar, solo lo puede endosar en procuración. Esa es la finalidad que tiene el endoso en prenda. Es otorgar una garantía, sí brindar efecto vinculante, por lo tanto el acreedor prendario, el endosatario en prenda, puede accionar contra el endosante en prenda, pero lo que busca el endosante en prenda no es excluirse de la garantía, no. Lo que busca al quedarse con la titularidad del derecho es que el otro no lo pueda endosar con efectos plenos ni constituir prenda. ¿Para qué? Para controlar el título y que todas las excepciones que el endosante en prenda le podía oponer a su endosatario, también se las pueda oponer a los que vengan, que van a ser todos mandatarios del endosatario en prenda convertido en endosante en procuración. Doctora, entonces acá se puede accionar contra Laura, José, Gabriela y la sociedad anónima y su avalista. En este caso, ¿o dije algo mal? Dijiste algo mal. Sí. Pensá, Laura Gal se lo endosa a Saúl Visa. Laura Gal, ¿qué era? Búscala, ¿dónde la ves? Es endosante en procuración. Sí. ¿Porque qué era? Antes de ser endosante en procuración. Endosataria en prenda. Bien. Sí. Cuando ella va a endosar, como endosa en procuración, diga o no en procuración, lo diga o no, se entiende que es en procuración. Si el endoso en procuración es un mandato, porque ella, bien, no puede, después del endoso en prenda, no puede volver a endosar en prenda ni con efecto vinculante. Saúl Visa es tenedor legítimo, pero Laura Gal no es obligada a cambiaria, porque endosó en procuración. Entonces Saúl Visa es mandatario de Laura Gal, ¿bien? Quien a su vez era mandataria
de José García. Endosatario en prenda, perdón, de José García. Bien, entonces, la única excepción, acá vamos a ir ahí, vamos a leer tranquilos de nuevo, decimos, tenemos al librador y un aval principal, ¿bien? El primer endoso tiene efectos plenos, por lo tanto, lo convierte a José García en tenedor legítimo. Por lo tanto, Gabriela Rosella queda obligada a cambiaria, y entonces va a ser sujeto pasivo de las acciones cambiarias. Y además transmite la titularidad, por lo tanto, José García no solo es tenedor legítimo, sino que es titular del derecho. Puede hacer lo que quiera con el título. Bien, ahora José García endosa en prenda. Anoten, saquen una flechita al costado y pongan Gabriela Rosella obligada a cambiaria, o C, obligado a cambiaria. José García ahora endosa en prenda. Bien, como José García endosa en prenda, no transmite la titularidad. Él se queda como dueño. Titular del derecho va a ser José García. Él se queda con la propiedad y eso no se transmite más porque él la retuvo. No es que reaparece después de la cadena, porque él la retiene. ¿Tiene efecto traslativo? Sí. ¿La convierte a Laura Gal en legitimada? Sí, pero tiene un efecto legitimante. Perdón, ¿tiene efecto traslativo, dije? No. Perdón, a ver si me confundí. ¿Tiene efecto traslativo? No. Él se queda como dueño del derecho. ¿Tiene efecto legitimante? Sí, pero atenuado. Porque como no tiene efecto traslativo, porque no le transmitió la titularidad a Laura Gal, solamente Laura Gal va a poder ejercer los derechos del título en su propio interés, porque se endosó en prenda, para cobrarlo, sí, pero no puede endosar ni con efectos plenos ni en prenda. Entonces, José García se queda con la titularidad. Habilita a Laura Gal a ejercer los derechos del título, pero en forma atenuada. Laura Gal solo puede endosar en procuración o a título de mandato. Y José García, porque es una prenda, se convierte en obligado cambiario. Ahora vamos al otro endoso. Laura Gal, tenedora legítima, como no es dueña, puede solo endosar a título de mandato. Por lo tanto, este endoso no tiene, el último endoso, ni efecto traslativo ni efecto vinculante. Cuando analizamos este título, el tenedor legítimo es Saúl Visa, porque se lo dio Laura, porque a Laura se lo dio José García, porque José García se lo dio Gabriela Rosella, y a Gabriela Rosella figura como tomadora beneficiaria. Pero el titular del derecho es José García, porque es el que endosó con efectos limitados y retuvo, a través de la cláusula en prenda, la titularidad. Saúl Visa, ¿contra quién puede accionar? Contra los obligados cambiarios. Librador y ahí su avalista. Primer endosante, que es Gabriela Rosella. Segundo endosante, porque ahora tiene efecto vinculante en este endoso en prenda, José García. Pero no puede accionar contra Laura Gal, porque Laura Gal endosó en procuración. Le otorgó un mandato para que gestione en su nombre. ¿Qué excepciones le pueden ser opuestas a Saúl Visa por el deudor? Personales. Solo las excepciones personales que el deudor tuviera contra Laura Gal. ¿Bien? Porque Laura Gal sí adquiere un derecho autónomo en el endoso en prenda, pero luego, cuando se lo endosa en procuración, ya no se mantiene el carácter autónomo. Al endosatario en procuración solo se le pueden oponer las excepciones personales que el deudor tenía contra su endosante en procuración. Esto hay que detenerse, es una cuestión de analizar las funciones del endoso con efectos plenos, con efectos limitados, entenderlo, y luego es un juego que tenemos que tenerlo rápido
para poder responder, ¿no? Porque son orales los exámenes, ¿no? Entonces, no nos permite este juego de escribir y acudir a la escritura a veces para clarificarnos. Bueno, vamos a explicar el endoso. Bueno, acá tenemos el endoso testado que no es un tipo de endoso, sino que el endoso testado cancelado se tiene por no escrito, para que lo tengan en cuenta, ya que lo tenemos acá. Cuando nosotros tenemos el endoso que ha sido tachado, testado, cancelado, se tiene por no escrito. Tenemos que hacer como que no existe, y la cadena la tenemos que leer entre el primer endoso y el segundo. ¿Bien? Tenemos que taparlo con nuestra mano, el endoso cancelado, y tenemos que hacer como que no existiera. Y la cadena se tiene que sostener, para decir que estamos en presencia de un tenedor legítimo, entre el primer endoso y en este caso, entre el primero endoso, entre el endoso anterior al endoso tachado y el endoso siguiente. En este caso, tendríamos que decir que Gabriela Rosilla lo endosa en blanco. Y para leer la cadena, luego tenemos otro endoso en blanco que es el de Laura Gal. Y la ley presume sin admitir prueba en contra que el endosante siguiente a un endoso en blanco fue beneficiario del endoso en blanco. Por lo tanto, quien resulte tenedor de este título, que no sabemos quién es, beneficiario por el endoso en blanco que hizo Laura Gal, se entiende que es tenedor legítimo porque él está beneficiado por el endoso en blanco que hizo Laura Gal, y Laura Gal, como es un endoso siguiente a un endoso en blanco, se entiende que fue beneficiaria de Gabriela Rosilla, endosataria de Gabriela Rosilla. Bien, la cadena hay que leerla tapando el endoso testado o en blanco. Acá tenemos otro ejemplo, fíjense, de endoso tachado cancelado, donde no tenemos tenedor legítimo, porque si nosotros vemos, Gabriela Rosilla se lo endosa a José García, y luego es un endoso nominal o completo, y en el endoso siguiente, que es el endoso a la orden de Saúl Visa a Laura Gal, ¿quién tendría que haber sido el endosante? Perdón, de Laura Gal a Saúl Visa, ¿quién tendría que haber sido el endosante? Ustedes tienen el primer endoso, que es Gabriela Rosilla, José García. ¿Qué es José García ahí? Un endosatario pleno. Sí, tenedor legítimo. Tenedor legítimo, sí. Bien. Para que se mantuviera la cadena, ¿quién tendría que volver a endosar? José. José García. Claro. Y resulta que el endoso de José García está tachado, se tiene por no escrito. Y el endoso Firma Laura Gal. siguiente firma Laura Gal. No hay cadena, Claro. porque ahí leemos que a Saúl Visa se le dio a Laura, pero no sabemos quién se lo dio a Laura. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos antes es un endoso donde Gabriela se lo dio a José. Nos falta el endoso donde José se lo da a Laura. En este caso no hay tenedor legítimo. Si no hay tenedor legítimo, no hay posibilidad de ejercer las acciones cambiarias. ¿Bien? Bien. Ay, qué sueño. A ver. Y en este caso que se anula la cadena, ¿no? ¿Qué pasa Sí. con ese título? No tienen tenedor legítimo, no se pueden hacer acciones cambiarias. Tiene una degradación como título cambiario. ¿Y eso qué implica? Que no se pueda ejercer acciones. Que no se puede No vale ejecutar. nada. Cuando vos tenés un derecho, para exigirlo, ¿qué tenés? ¿Qué nace del derecho de fondo? Para que yo pueda pedir
lo puedes ejecutar, que es un título ejecutivo. La Sí, acción. la acción, sí, ejecutiva. Nosotros tenemos una base así, estructural. Tengo una obligación, prometo cumplirla. Si no se cumple, ¿cómo exijo el cumplimiento? Nace la acción a través de la que nosotros exigimos el cumplimiento. La acción lo otorga el derecho de fondo. Entonces, estos títulos cambiarios, las acciones que nacen de este título se llaman cambiarias porque nacen exclusiva y excluyentemente del título, no nacen de otro lado. Para ejercer los derechos del título, ¿se acuerdan por esta estructura funcional? Tenemos que tener el título. Quiere decir que si nosotros no tenemos al tenedor legítimo, no puede ejercer las acciones cambiarias. Pero sí se podría ir por la vía ejecutiva. ¿O ¿Qué es no? la vía ejecutiva? O sea, yo lo que quiero saber es si Te ese pregunto, título... no. O sea, ir ¿Qué a es la vía ejecutar ejecutiva? Tenemos que ir a distinguir proceso de acción. O sea, tenemos una acción Porque ejecutiva nuestro por más que problema, estemos... solamente, si vamos, no solo vamos a ser abogados para litigar, tenemos que distinguir el proceso de la acción. Entonces, no siempre voy a accionar. La vía ejecutiva es un proceso. Lo que me interesa es si yo tengo una acción de fondo. Acá el sujeto que tiene el título no tiene acción, así que no puede acudir a ningún proceso, ni a la vía ejecutiva ni a la vía ordinaria. Tendrá que ir por la acción causal si puede, y si no, por la de enriquecimiento sin causa. Por la causal tampoco, porque no tiene acción cambiaria. Como no tiene acción cambiaria, no tiene la causal. Solo le queda la de enriquecimiento sin causa, y tampoco. ¿Qué le queda? ¿Un daños y perjuicios? No tiene acción cambiaria ni extracambiaria. Entonces, lo que él va a tener es que ver si por la acción que tiene perdió el título o valor, porque no es titular legítimo. Tendrá que ver si en la relación extracambiaria le quedó alguna acción. Yo me refiero que no puede ejercer la acción causal porque solo existe acción causal extracambiaria cuando hablamos de obligados inmediatos. Bueno, después vamos a ver cuando veamos acciones. Pero, ¿qué te quiero decir? La acción cambiaria es la que se promueve a través de la vía ejecutiva. Cuando ustedes procuran el cobro de un pagaré, por la vía ejecutiva lo que están promoviendo es una acción cambiaria. No lo decimos. Decimos que venimos a promover demanda ejecutiva, pero la acción que impulsa el proceso es una acción cambiaria. Por eso, para analizar los recaudos, nos vamos a el decreto de letra de cambio y pagaré, que es la ley de fondo, que nos dice los plazos de prescripción, bajo qué si hay condiciones o no para ejercerla. Acá no tenemos tenedor legítimo. No tenemos sujeto activo de acciones cambiarias. ¿Qué podríamos lograr? Que si tengo una buena vinculación, supongamos que hubo un error, que me lo da Saúl Visa, y Saúl Visa dice, no, che, mirá, dámelo, yo te lo pago, porque comercialmente se hacen esas cuestiones para quedar bien, ¿no? Yo te lo pago, y después yo tengo una buena relación con Gabriela Rosilla, de forma tal que alguien cancele los endosos. Tengo que ver qué favores me hacen, si no cambiariamente el título está degradado y no sirve. Tendré que ver cómo, si me quedó algún elemento extracambiario para cobrar el crédito. Cambiariamente no tengo tenedor legítimo, no tengo acciones, no puedo hacer nada. Cambiariamente. Extracambiariamente tendré que ver qué tengo. Cambiariamente estoy perdido ahí. ¿Bien? Yo les distingo esto porque una cosa que a uno le cuesta, vieron que uno cuando, yo no sé si lo estudian en procesal o en elementos, en qué materia ustedes estudian, todo el tema de la acción. Y uno estudia 80.000 teorías de la acción. Y resulta algo abstracto.
cuando llega al final de la carrera no tiene, salvo el que hace tribunales o que ejerce, que trabaja en algún estudio, no tiene claro, suele no tener claro que la acción es lo que nos provee el derecho de fondo para exigir nuestro derecho. Y perdemos ahí el hilo confundiéndola con el proceso. ¿Bien? Entonces, la acción es lo que nos da el derecho de fondo y el derecho de fondo nos va a decir los plazos de prescripción, bajo qué condiciones se ejerce. Y después elegiremos el proceso que corresponda. No sé, mira, si vos me preguntás si esto puede reconocerse como un instrumento privado con firma reconocida, yo te diría que no, porque no hay tenedor legítimo. Pero bueno, la jurisprudencia, vaya a saber, hace construcciones que no, técnicamente no comparto. Pero perdimos la posibilidad. Si vos me decís, me voy a tirar el lance de que lo consideren un instrumento privado con firma reconocida, con una deuda determinada, igual te cuestionarían la legitimación, a mi modo de ver. Estás perdido. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, ahora Yo sí, lo que gracias. quiero es que no asimilen acción cambiaria con proceso ejecutivo, porque la acción cambiaria podría hacerse por un proceso ordinario. Uno a la vía ejecutiva puede renunciar. El pagaré lo podemos procurar el cobro por una, o el cheque por una acción, por una vía ejecutiva o por una vía ordinaria. Así como tampoco podemos asimilar la acción extracambiaria causal a la vía ordinaria, porque puede ser que el instrumento extracambiario sobre la que se basa la acción extracambiaria causal se puede promover por vía ejecutiva si es un instrumento privado con firma certificada. Entonces, no confundamos el proceso que es local de la provincia de Buenos Aires con las acciones de fondo que nos da la ley, que es a nivel nacional. Les explico un endoso más con efectos limitados y así no los voy a volver locos. Tengo que publicarles cómo vamos a hacer las clases que vamos a agregar hasta el 10. Ustedes las vamos a agregar 4:30, me parece. Yo ya aviso que el 6 no voy a poder conectarme por otro parcial, pero las demás clases no hay problema. Bien, no son obligatorias. Lo que interesaría es que ustedes puedan ir viendo para las preguntas, para que no les queden el último día todas las preguntas. Déjame ver una cosita. ¿Qué día estamos hoy? 29. Hoy es 29, 6 es el lunes que viene. Bueno, ahí podríamos tener, por ejemplo, martes, miércoles y jueves, clase seguro para repaso. O por lo menos conectarnos para las dudas. ¿Y esta ¿No? semana, doctora? No, después del 6, martes, miércoles y jueves, 4:30 armamos una clase solo de consulta, no para clases, sino para, tengo esta duda, no lo entendí, esto no lo es. Bueno, ahí nos quedan 3 días libres y nosotros igual vamos a agregar alguna clase más esta semana. Pero te digo por el que pueda no venir. Vamos a martes, miércoles y jueves de la semana que viene, agregamos de consulta. Vamos a ver un endoso más con efectos limitados, que es el endoso sin garantía. El endoso sin garantía, la cláusula sin garantía tenemos que ver, a ver, paréntesis. En todo el título hay cláusulas que no tienen el mismo valor, que depende de dónde están incorporadas para el valor que tengan. ¿Bien? Por ejemplo, una condición que si la incorporamos en el texto, anula el título como tal, y el título es nulo. Si la incorporamos en un endoso la condición, se tiene por no escrita la condición. El título es válido y el endoso también. En cambio, si la condición en una letra
la ponemos en la aceptación, anula el giro de la aceptación. Fíjense, una misma circunstancia que es la condición, si la incorporamos en el texto del título, anula el título y no tenemos letra de cambio o pagaré, en su caso. Si lo incorporamos en el endoso, solamente se tiene por no escrita la condición y no anula ni el giro y por supuesto no anula el título, el endoso sigue siendo válido. Pero si la condición la incorporamos en la aceptación, anula toda la aceptación. ¿Bien? Entonces, tenemos que tener cuidado, no hacer reglas, sino ir leyendo el decreto de letra de cambio y pagaré, porque es una formalidad tasada, depende de dónde y en qué giro se incorpore y en qué lugar del título, tiene la incorporación que hacemos un valor u otro. Entonces, en la cláusula sin garantía, si la incorpora el librador al crear el título, primero, si vamos a distinguir en la letra. En la letra tenemos garantía de pago, pero también tenemos garantía de aceptación. ¿Se acuerdan cuando veíamos las garantías? Bueno, las garantías cambiarias, el librador garantiza el pago del título en la letra y también garantiza la aceptación. No puede eximirse de la garantía de pago, porque esa cláusula se tiene por no escrita, pero sí se podría eximir de la garantía de aceptación. ¿Y para qué lo haría? La ley nos permite en el artículo 47 del decreto, en el caso de que una letra no sea aceptada, que el tenedor accione contra los obligados de regreso antes de que el título esté vencido. ¿Se acuerdan que en la letra teníamos obligado principal, el aceptante, obligado de regreso, librador, endosantes y sus avalistas? Si la letra no fue aceptada, por lo tanto no tenemos obligado principal, tenemos solo obligados de regreso, liberador y endosantes. Si el tenedor legítimo, cuando lo presenta la aceptación, el girado no acepta, el título queda en una situación muy desfavorable, porque no va a tener obligado principal. Y si no tiene obligado principal, no tiene la mejor acción, que es la acción directa que prescribe los 3 años. Entonces, la ley nos permite al tenedor legítimo accionar antes de que el título haya vencido. ¿Contra quién? Contra los obligados de regreso, librador y endosantes. Si el librador o los endosantes incluyen la cláusula sin garantía de aceptación, lo que están evitando es que se accione antes del vencimiento. Si el librador incluye la cláusula sin garantía de aceptación, lo que él está evitando que si el girado no acepta, el tenedor legítimo ejerce una acción antes del vencimiento o anticipada, como se llama, contra él. Entonces, el librador, si incluye la garantía en la cláusula sin garantía a secas, se tiene por no escrita, porque se entiende que se está liberando también de la garantía de aceptación, tanto de pago como de aceptación, perdón, de la garantía de pago. Si incluye sin garantía, se entiende que se exime de la garantía de aceptación, pero también de la de pago. Como no se puede eximir de la garantía de pago, se tiene por no escrita la cláusula. Si incluye sin garantía de aceptación, la cláusula es válida, pero lo que limita es las acciones anticipadas. No pueden ir contra él antes de que el título haya vencido. ¿Qué pasa si la cláusula la incluye un endosante? Estamos hablando siempre de una letra. El endosante en la letra puede incluir tanto sin garantía de pago como sin garantía de aceptación. Si el endosante incluye la cláusula sin garantía, simplemente se entiende que se exime tanto de la de pago como de la de aceptación, y la cláusula es válida. Bien, entonces él no va a ser obligado cambiario. Entonces no va a ser sujeto pasivo de acciones cambiarias de las acciones que surjan del título. Su endoso simplemente va a servir
Hola. Entonces, el endosante de una letra incluye solo la cláusula sin garantía. ¿Es válido? Sí. ¿Qué se entiende? Que se exime tanto de la garantía de aceptación como la de pago. Por lo tanto, no es obligado cambiario. Si no es obligado cambiario, no es sujeto pasivo de las acciones que surgen del título. Solamente tiene efecto traslativo y legitimante y no vinculante. Si incluye la cláusula sin garantía de aceptación, se entiende que lo único que no garantiza es la aceptación. Por lo tanto, tiene efecto vinculante el endoso, pero atenuado. ¿Por qué? Porque no va a ser sujeto pasivo de acciones cambiarias anticipadas, pero sí de la acción cambiaria que se ejerza vencido el título. Es obligado cambiario, pero no responde respecto de las acciones que se ejerzan antes del vencimiento por la no aceptación del girado, porque no garantizó la aceptación. Es lo único. Lo que él pretende es decir, bueno, yo sé que puedo ser obligado, pero quiero saber cuándo. ¿Bien? Entonces la fijo con el vencimiento. Yo no garantizo la aceptación, pero garantizo el pago. ¿Lo puede hacer el endosante? Sí. Y en ese caso tiene efecto traslativo, tiene efecto legitimante y el vinculante atenuado solamente respecto, porque se excluye de la garantía de aceptación y no es sujeto pasivo de acciones anticipadas, pero sí de las que se ejerzan al vencimiento. Esto no sucede en el pagaré, porque en el pagaré solo hay garantía de pago. ¿Bien? Así que el librador en el pagaré, si pone la cláusula sin garantía, se entiende por no escrita, no tiene ningún valor, y si le incluye el endosante, se entiende que se excluye como obligado cambiario, porque no va a tener efecto vinculante ese endoso. Va a tener efecto traslativo, va a tener efecto legitimante, pero no efecto vinculante. ¿Bien? Puede ser que yo le transmita la titularidad de un pagaré o de un cheque a un sujeto con el que yo tengo un negocio, pero lo que yo no quiero es someterme a un rigor cambiario de esta magnitud. Entonces, yo te documento, te garantizo, pero yo no me voy a meter en no quiero asumir el carácter de obligado cambiario. Entonces, pongo la cláusula sin garantía. ¿Está? Bueno, vamos a dejar para mañana, 4:30, por ahí no soy yo, otro profesor, vamos a hablar de la cláusula no a la orden y de la cláusula prohibido nuevo endoso. Y me parece que podríamos empezar a hablar de acciones ya, porque aval, todos son temas que pueden tratar solos, pero acciones me parece el tema más complicado. ¿Bien? Dale, profe, gracias. Bueno. Entonces mañana, martes. Mañana martes 4:30, ahora yo voy a organizar con los profesores cómo nos organizamos con las clases de mañana y vamos a terminar los endosos con efectos limitados y empezar con acciones cambiarias. Bueno. Bueno, cualquier Gracias, consulta, a clase, profe. no, cualquier consulta escriban, no hay problema que escriban por WhatsApp, no hay problema. Gracias, profe, nos vemos. Chao chicos, suerte. Chao, gracias. Chao, chao.